Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 28 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a nuestra sesión, le quiero hacer el comentario acerca del cuaderno de notas, que es importante para efectos de reforzamiento de conocimiento, asimismo como las actividades de aprendizaje que se vayan dando paulatinamente en cada una de las sesiones. También le comento que debe empezar a realizar sus estudios respectivos para efectos de la preparación del examen final del módulo que estamos próximo a terminar. Antes de dar también inicio a la sesión, vamos a ver en un momento dado para poder en un momento dado eslabonar con el tema anterior. Vamos a ver qué fue lo que vimos la sesión pasada. Y usted recordará que iniciamos con un tema interesante, un tema nuevo, ya que concluimos la unidad 5. Este tema nuevo fue finanzas bursátiles. Las finanzas bursátiles, como bien nos pudimos percatar, pues obviamente es una rama especializada de las finanzas, de toda la amplia gama de las finanzas, así como vemos finanzas corporativas, vemos proyectos de inversión. Estamos iniciando lo que es el tema de finanzas bursátiles, en donde nos permitimos conocer lo que compete al sistema financiero mexicano. En primera instancia, la gran importancia y relevancia que tiene el sistema dentro de una nación, porque eso va a permitir hacer relación de pagos, asimismo también el intercambio en un momento dado de divisas, el intercambio del flujo del dinero, no tan solo de manera interna, sino también de manera externa, es decir, hablando más allá de las fronteras. Es por eso que de una u otra forma el sistema financiero mexicano tiene un gran peso, y también pudimos conocer su estructura desde su órgano rector y las instituciones que le sirven de apoyo y lo auxilian dentro de su desempeño. Pudimos percatarnos del Banco de México, pudimos percatarnos también del IPAB, así como instituciones como fue la CONSAR, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, etcétera. Que más adelante vamos a estar viendo y analizando y describiendo cada una de esas instituciones, porque es de vital importancia conocer. Yo le hacía el comentario en el sentido de que muchas veces cuando hablamos del sistema financiero mexicano, creemos que tan solo están las grandes empresas inmiscuidas para efectos de su proceso. Para nada, también existen las empresas pequeñas y medianas que pueden de cierta forma participar con algunos instrumentos tanto de colocación como de inversión, y eso le va a permitir también el desarrollo, porque el objetivo del mercado financiero es crear desarrollo dentro de una nación. De ser así, obviamente cumpliría cabalmente su misión al respecto. También usted recordará que estuvimos viendo el tema de las divisas, la gran importancia en el aspecto de intercambio de monedas con otros países, porque esto de cierta forma va a ser fundamental para efectos del intercambio tanto de importaciones como exportaciones de bienes y servicios. Las divisas van a ser una parte fundamental para que exista la satisfacción de necesidades de cada uno de nosotros. Y también vimos la parte de la estructuración de las divisas, cuando hablábamos de la parte de mayorista y la parte de minorista, muy apegado hacia las finanzas personales, cuando hablamos del mercado minorista, cuando hacemos viajes de negocios o hacemos un viaje de vacaciones, y por el otro lado, el aspecto mayorista, cuando estamos hablando de hacer transferencias hacia otros países, porque esto va a permitir en un momento dado el intercambio de bienes y servicios y el flujo del dinero correspondiente, obviamente después de haber hecho la relación o la transacción comercial respectivamente. Si bien le parece, vamos a ver los objetivos de esta sesión. Nos dice lo siguiente: habrá aprendido la importancia de la intermediación financiera en el mundo de las finanzas. Es decir, recuerde usted que para efectos del sistema financiero mexicano, las instituciones que participan pues obviamente fungen en su mayoría como intermediarios financieros, ¿sí? Intermediarios de cualquier índole, donde vamos a poder ver desde títulos, bonos, acciones, certificados, etcétera. Y obviamente va a ser un vaivén en el aspecto del dinero que vaya circulando dentro del propio mercado. Asimismo, aunado a la intermediación financiera, también el siguiente objetivo es que asimismo la función que tiene el mercado de valores en el mundo de los negocios, desde conocer a sus participantes y funciones que desempeñan. Esto es de vital importancia. Como vimos la estructura, vimos en todo cada una de las entidades o instituciones que competen y pertenecen al sistema financiero mexicano. También vamos a dar
pauta a la descripción de cada una de ellas, qué es lo que realizan, cuál es su función dentro del mismo sistema, en qué apoyan, cómo nos podemos recurrir a las mismas, ya que muchas veces el desconocimiento de estos temas implica que no exista el desarrollo pertinente al respecto. Vamos a entrar con nuestro tema que dice intermediación financiera. La intermediación financiera son personas que participan en un mercado financiero. ¿Recuerda usted el tema del mercado? Cuando hablamos del mercado, estamos hablando de un sistema, ¿sí? Hablamos de un sistema. Cuando estamos hablando de un sistema, estamos hablando de un todo en un momento dado, lo que suceda dentro del mismo, porque dentro del mismo vamos a percatarnos de, obviamente, de transacciones, ¿no? Movimientos por instrumentos financieros principalmente, ¿sí? Y el mercado, obviamente, va a tener una función de ser un intermediario. Un intermediario financiero, específicamente. ¿Sí? Al hablar del mercado estamos hablando de un mercado también financiero. No lo olvidemos, como de cierta forma todo va paulatinamente ligándose, ¿sí? Obviamente van a existir dos actores al respecto. Por un lado va a estar, ¿sí? Por un lado van a haber personas deficitarias y por el otro lado personas superavitarias, ¿sí? En un momento dado, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? Le recuerdo que las personas superavitarias son las que en un momento dado tienen excedentes de dinero. Excedentes de dinero que de cierta forma van a ser inversiones en el mercado, mientras que las deficitarias van a tener faltantes de dinero. Y son las que en todo se van a tener que allegar de los recursos que están realizando. Aquí es donde viene un momento dado la parte de intermediario financiero. Por el simple hecho de pasarse mutuamente estos instrumentos, obviamente el mercado va a tener un beneficio, ¿sí? El mercado comúnmente va a tener un beneficio al respecto por la intermediación, que esa va a ser parte de su negocio. En un momento dado, que estos instrumentos o estos flujos de dinero que vayan pasándose paulatinamente implique tener una ventaja para el mismo mercado. Pero también tiene un objetivo que no hay que perderlo de vista. Su objetivo es satisfacer de recursos, ¿sí? De recursos. ¿A quién va a satisfacer de recursos? Pues a estas dos personas que acabamos de mencionar, ¿sí? Satisfacer de recursos para que esto permita, en un momento, si usted se percata, lo que siempre le he comentado, es que el dinero, ¿sí? Debe de haber movimiento del dinero, ¿sí? Por ende, lo que sucede cuando un momento dado una persona solicita algún financiamiento, pues existe el tema de las tasas o el costo, ¿no? El costo cuando un momento dado se solicita financiamiento, como en algún momento le comenté, obviamente el costo es mucho más alto en comparación a la persona o a la empresa que está colocando sus recursos respectivamente. En base a esa situación, obviamente se da la parte de la intermediación. La intermediación no es tan solo pasar de un lado al otro, ir moviendo el dinero y que de cierta forma no exista o no quede la falta de protección al respecto. Las personas deficitarias van a ser los individuos, las empresas y las unidades gubernamentales que necesiten obtener capital. Mire usted, aquí cuando hablamos de deficitaria, hablamos de personas, ¿sí? Empresas
y también el gobierno. Aunque no lo crea, el gobierno también es de vital importancia para efectos del mercado, ya que el gobierno pues obviamente necesita o solicita un momento dado deuda para efectos de satisfacer necesidades que necesite una nación. No tan solo está abocado hacia tan solo a las empresas o los grandes corporativos, como usted puede percatarse, el mercado se ha abierto a otros actores que les permita en un momento dado participar y hacer uso y goce del mismo. En base a eso, pues obviamente las personas deficitarias van a tener que pagar los recursos a los cuales hayan contraído en un momento dado. La contraparte van a ser las personas superavitarias. Estos son individuos y empresas que tienen fondos disponibles para inversión. Si usted se da cuenta, aquí ya no participa tanto el gobierno o no participa en nada el gobierno, porque el gobierno lo que le interesa es poder allegarse de recursos para satisfacer necesidades, no invertir recursos, porque si invirtiera esos recursos mejor, quiere decir que un momento dado ha cumplido o ha cubrido con todas las expectativas de una nación, que difícilmente un gobierno lo puede hacer. Por eso es que todos los recursos que emplee tienen que ser de cierta forma destinados hacia la infraestructura de una nación. Por eso es que en esta parte nos hablamos de las empresas y los individuos que tienen fondos disponibles para poder invertir. Entonces ahí es donde podemos ver, en el pintarrón podemos por medio de este modelo observar cómo se va dando la intermediación financiera. Ahí en la diapositiva usted puede percatarse cómo de cierta forma existe la interacción entre los componentes del mercado financiero. Se encuentra por un lado las personas superavitarias, en contraparte las personas deficitarias, y en la parte superior vemos al mercado y vemos a un elemento adicional que son los intermediarios, ¿sí? Los intermediarios obviamente van a estar interactuando con el mercado. Cuando hablamos del mercado nos estamos refiriendo al aspecto físico, ¿sí? Al aumento dado a la parte física. Los intermediarios obviamente van a estar involucrándose y moviéndose al respecto con el medio físico. Estos intermediarios pues, obviamente son los que van a tener que hacerse estos movimientos o transacciones de operaciones con el objetivo de tener una ganancia y en un momento dado también satisfaga las necesidades económicas de ambas partes. ¿Qué es la intermediación financiera bursátil? Bueno, tiene por objeto orientar los recursos captados por las empresas y personas físicas para actividades de producción, proyectos de expansión o financiar necesidades de liquidez. Mire, aquí hago un paréntesis en esta definición, porque lo que quiero mostrarles o mencionarle es que fíjese cómo va relacionado esta parte con cuando estábamos viendo proyectos de inversión. Cuando hablamos de proyectos de inversión hablamos la parte de la inversión inicial. Y no tan solo la inversión inicial, sino en el transcurso del proyecto cuando ya está implementado, qué otras necesidades de recursos necesite la empresa. Y hablábamos de los recursos por parte de los accionistas y por parte del financiamiento. Aquí hay una parte interesante ligada a finanzas bursátiles cuando estamos hablando de las necesidades de financiamiento en base al mismo sistema bursátil. Podemos ir a solicitar ese financiamiento conforme a la intermediación financiera bursátil, sea su caso, y que reunamos las condiciones para poder hacernos o allegarnos del mismo. Obviamente hay una serie de requisitos, serie de tablas que permiten a un momento dado poder contribuir al respecto y que las empresas se alleguen de los recursos para hacer los proyectos de inversión. Entonces aquí estamos viendo la fuente de origen, por llamarlo de cierta forma, para efectos de allegarse de recursos ajenos. Dice, y para que un momento, aparte de proyectos de expansión o financiar necesidades de liquidez. Obviamente las necesidades de liquidez hablamos principalmente de las necesidades que tenga la empresa, ya sea de corto plazo o largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, recuerde que estamos hablando de capital de trabajo. Cuando hablamos un momento dado de un tema más de un año, estamos hablando de la parte operativa, de expansión o bien también decisión de la misma empresa. Dichos intermediarios son las instituciones de crédito. Fíjense, aquí estamos hablando de los intermediarios que los vamos a mencionar aquí abajo para que nos vayamos familiarizando con ellos. ¿Quiénes van a ser esos intermediarios? ¿Quiénes van a ser sus intermediarios? Mire, en primera instancia
las casas de bolsa. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Segunda instancia, las operadoras de sociedades de inversión. ¿Sí? También, ¿quiénes son? Las distribuidoras de acciones de sociedades. ¿Quiénes más nos ayudan como intermediarios? Los administradores de fondos, así las AFORES. Y por último, obviamente, especialistas bursátiles. Obviamente, cuando hablamos de especialistas bursátiles, pues hablamos de dos actores muy importantes, o el actor importante en este plano que hablamos del corredor de bolsa, o el broker. Estos vienen siendo un momento de los intermediarios que permiten la interacción entre las personas superavitarias y las personas deficitarias. ¿Sí? Va a haber una cierta relación al respecto, ¿sí? Para que ellos en un momento dado empiecen a realizar las operaciones pertinentes. La casa de bolsa obviamente va a ser una institución que va a estar o va a pertenecer a un grupo financiero y que va a un momento dado a la función va a ser operar instrumentos bursátiles exclusivamente, ¿sí? Al igual que un momento dado las operadoras de sociedades de inversión, en donde estas operadoras van a permitir un momento dado la captación de recursos, obviamente con rendimientos altos, para efectos de que los mismos inversionistas se vean beneficiados. Las AFORES pues obviamente van a ser los instrumentos, un momento dado el instrumento que va a permitir hacer la mejor inversión para el retiro, cuando ya se cumpla la vida laboral del empleado correspondiente. Y los especialistas bursátiles pues obviamente van a ser esas personas físicas que en un momento dado tienen gran injerencia dentro del mercado, por llamar en algunos, podemos decirlos, por ejemplo, los brokers, ¿no? Los corredores de bolsa, que están haciendo operaciones de manera electrónica o telefónica con el mismo mercado y obviamente con sus clientes correspondientemente. El mercado de valores. Cuando hablamos del mercado de valores, antes de entrar a ello, fíjense cómo vamos a ir catalogando cada una de nuestras situaciones. Déjeme borrar un poquito aquí y le quiero hacer la siguiente mención cuando estamos hablando de mercado de valores. Porque esto va a dar origen a lo que en algún momento ya estuvimos viendo dentro de nuestras sesiones. Primero hablamos obviamente del sistema financiero mexicano, ¿sí? Posteriormente hablamos de los mercados financieros, y ahora vamos a dar pauta al mercado de valores, que de cierta forma tiene partícipe en los dos conceptos anteriores que acabamos de mencionar. ¿Sí? ¿Qué va a ser el mercado de valores? Pues obviamente, a diferencia de uno, ahorra en un banco depositando su dinero. En el mercado de valores usted invierte, compra algo para venderlo después. Mire, es muy sencillo. Vamos a verlo de este punto de vista. Usted va al banco. Aquí está el banco. Y aquí está el inversionista. ¿Sí? Usted va al banco y deposita dinero. ¿Sí? Hace depósito de dinero. El depósito en dinero. El banco obviamente le va a otorgar un costo por haber hecho la inversión. En donde al final de un periodo, como lo hemos comentado, va usted a recuperar, lo comentado usted, invirtió el capital, el principal, más un interés ganado. Y usted no tiene que realizar otra operación al respecto, tan solo la mera inversión que se está realizando en ese momento. Cuando estamos hablando del mercado de valores,
hablamos de algo en el momento dado está el inversionista, ¿sí? Se encuentra el mercado, pero aquí usted la forma de poder invertir comúnmente, y lo menciona nuestra definición, es que debe de haber un instrumento, ¿sí? Un instrumento financiero de por medio. ¿Sí? No es como en el banco que en el momento dado usted nomás realiza la inversión correspondiente y de algún determinado plazo recupera su inversión con unos intereses. Acá no, acá tiene que hacer una inversión en el momento de la compra o venta de los instrumentos respectivos. Usted recordará qué son esos instrumentos. Pues obviamente cuando hablamos de los instrumentos, para que no los pierdas de vista, estamos hablando de obligaciones, acciones, bonos, obligaciones, etcétera, ¿sí? Estas obligaciones, obviamente, alguien que ya conocemos quién es ese alguien, son las personas deficitarias. Las personas deficitarias tuvieron que haber realizado esa colocación dentro del mercado para que las personas superavitarias, llámese en este momento las personas inversionistas, tengan que comprar esos instrumentos, poseerlos, para que les genere un rendimiento al respecto, ¿sí? Y en un futuro obviamente exista la posibilidad, sea su caso, de poderlas vender o bien de quedárselas hasta que usted lo decida. Entonces fíjese cómo en todo dado aquí existe un poquito más la parte, por eso se le conoce como mercado, porque tiene que comprar algo, ¿sí? A ese algo que es un instrumento. Lo comentamos un tanto refiriéndonos al ejemplo de la tienda de autoservicio. Cuando usted va a la tienda de autoservicio, pues obviamente es un mercado porque va a haber o van a tener bienes dentro del mismo y usted va a ir a comprarlos para podérselos allegar y satisfacer las necesidades dentro de su núcleo familiar. De igual forma sucede aquí, usted forzosamente se tiene que llevar algo, ¿sí? Algún instrumento, ese algo es un instrumento financiero, para que pueda dar pauta a la utilización y la generación de los intereses correspondientes. Y al invertir lo que adquiere son los valores, ¿sí? Obviamente al invertir esto, pues obviamente va a haber un plazo en donde pueda usted venderlo, ¿sí? Obviamente aquí el objetivo es que usted compre a bajo precio y cuando lo venda tenga una plusvalía, tenga un valor agregado, porque recuerde usted, el objetivo del dinero es maximizarlo. Entonces obviamente en base a esta situación tenga presente la situación de venderlo a un precio considerable y por arriba al que fue comprado. Los valores son papeles también llamados títulos, ¿sí? Que tienen un valor por lo que representan una propiedad, un pagaré, un cierto número de mercancías o de dinero y que puedan ser cambiados, comprados y vendidos entre las personas intercambiando su valor en dinero u otros títulos. Entonces, mire, aparte de estos instrumentos, ya vamos mencionándoles con otro nombre, como títulos, ¿sí? Los títulos que en algún momento se estén cotizando, se estén en un momento dado moviendo dentro del mismo mercado. Si nosotros vemos el mercado, dentro del mismo mercado, vamos a ponerlo de esta manera, van a existir una serie de movimientos, de instrumentos, que van a estar paulatinamente, ¿sí? Paulatinamente moviéndose dentro del mismo. En base a esas circunstancias, por eso es que se menciona el tema de títulos. Y títulos podemos hablar un sinfín de instrumentos que existan al respecto. Es por ello que el mercado, obviamente de valores, por eso se le dice mercado de valores, porque estamos hablando de los valores que se están comercializando, dentro del mismo, ¿sí? Si hablábamos de la tienda de autoservicio, pues podemos definirlo como un mercado de bienes, ¿sí? De bienes para el consumo familiar. Aquí estamos hablando específicamente de los valores. ¿Quiénes participan? Obviamente dentro del mercado de valores, pues obviamente participan de una manera fundamental los bancos, las empresas,
las paraestatales y gobiernos locales y el gobierno federal. Antes de entrar a definir cada uno de ellos, a mí me llama mucho la atención el tema de los paraestatales y gobiernos locales, cuando anteriormente, pues obviamente no tenían una participación dentro del mercado. Hoy en día la apertura ha implicado que exista esa participación y ahora podemos ver en un momento dado municipios o bien estados de la misma república que están colocando deuda con el objetivo de allegarse de recursos. Esa allegación de recursos, ¿a dónde van a ir destinados? Obviamente van a ir destinados a la infraestructura del mismo estado o bien del mismo municipio, sea su caso. Pero me adelanté un poquito, pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Por qué los bancos van a tener una participación ahí? Porque obviamente el banco va a captar, tomando en referencia este ejemplo, el mercado va a captar el dinero del inversionista, pero para poderle pagar sus intereses, el banco tiene que ir al mercado, ¿sí? Al mercado de valores, para poder ganar un interés. Fíjese cómo se está dando una bolita en el aspecto de ir acrecentando la función respectiva. Tiene que ir al mercado a colocar el dinero que ya captó y ahora lo coloca para que el mismo mercado le genere un interés, regrese el dinero aquí y posteriormente el banco lo regrese al inversionista, ¿sí? Obviamente dentro de estas colocaciones del banco existen dos instrumentos muy importantes que son los pagarés de rendimientos liquidables al vencimiento, PRLV, como se les conoce, o bien las aceptaciones bancarias, mejor conocidas como AVIS. No me quisiera adelantar a la definición de ellas porque más adelante los vamos a estar definiendo, pero son uno de los instrumentos o de los títulos que ellos ocupan, bancarios obviamente, para entrar dentro del mercado de valores. Y así como estamos dentro de los bancos, también están las empresas. Las empresas van a tener esa función. Vamos a poner las empresas del otro lado, ¿sí? Hace un momento, para no perdernos en los conceptos, le comentaba en el sentido de que las empresas tienen que allegarse de recursos y aparte decía, se tiene que comprar o vender algún título o instrumento dentro del mismo mercado. ¿Cuál va a ser ese instrumento que van a ocupar las empresas para poder llegar al mercado, ¿sí? Y allegarse de recursos? Obviamente, ese instrumento al cual me estoy refiriendo se le conoce como acciones, ¿sí? Acciones va a ser una de la parte individual, si queremos ver desde este punto de vista, la parte mínima que compete a la empresa. Si en un momento dado la empresa hace una emisión de 1000 acciones, de hecho esto lo vimos un poco cuando veíamos el costo de capital promedio ponderado, obviamente va a tener un precio de mercado, ¿sí? Cada acción, un precio de mercado de cada acción. Y con respecto a eso, pues obviamente la empresa puede emitir la deuda. Obviamente cuando la empresa emite las acciones, pierde una parte, ¿sí?, de su propiedad. ¿Por qué? Porque si un momento dado aquí existe tan solo un accionista mayoritario que compete al 100%, ¿sí?, en el momento que emite la deuda, obviamente este 100% se va a ver aminorado. ¿Por qué? Porque la persona que en un momento dado va a recurrir al mercado va a poder comprar esas acciones y va a tener, si a su caso de cómo se hayan emitido, van a tener injerencia o van a tener una parte significativa de la misma, ya sea con voz y voto dentro del mismo consejo o sin voz y voto. Bajo esa perspectiva, permite conocer la interacción que está entre la empresa y el mercado de valores. Llamémosle que para que un momento dado la empresa pueda llegarse de recursos, tiene que dejar o tiene que ofrecer algo por parte de ella, y qué mejor que las acciones. Sería un momento dado muy ilógico decir, bueno, dejo mi maquinaria o dejo
la infraestructura o dejo el edificio como garantía. No es el caso. Cuando hablamos del mercado de valores tiene que dejar algo que en un momento dado represente parte significativa dentro de la misma empresa. Bajo esta premura, obviamente tiene que existir la parte de comprar y vender, ¿sí? Comprar y vender las acciones. Ya sea que en un momento dado, en un momento dado obviamente colocó, vendió acciones y posiblemente en un futuro las pueda comprar para poderse llegar otra vez del 100% que está enmarcando la parte proporcional de la empresa. Y así como están las empresas, también están las paraestatales y gobiernos locales, como hace rato le comenté, gran importancia, a pesar de que muchas veces muchas veces se criticó la situación de darle apertura a los estados y municipios de la República por esto que le acabo de comentar, pues obviamente en base a los certificados bursátiles, los municipios se han podido llegar de recursos para satisfacer necesidades de obra social. Eso para un momento dado tiene que ir justificado bajo esa premura, porque en un momento dado, no por el simple hecho que hayan solicitado el dinero y que sean municipios o estados, no implique que tengan que pagar. Sí, tienen que pagar como cualquier otra persona, cualquier otro individuo o cualquier otra empresa. La misma mecánica debe de ser, ¿sí? La misma mecánica en el sentido de el intercambio, obviamente, del dinero con un costo considerable. Pero eso también implica, repito, la parte de la infraestructura. Es darle un crecimiento al respecto, y eso pues obviamente va a ser de vital importancia para la comunidad, para los sectores de la industria, porque al tener un desarrollo dentro del mismo municipio implica inversiones crecientes dentro de la misma, implica un momento dado seguridad, estabilidad, y obviamente al haber inversiones pues obviamente se desata el tema del empleo, empieza a crecer. Si usted se puede percatar, pues obviamente estamos hablando de la parte de privados en ese sentido, y la última columna habla aspecto de los instrumentos gubernamentales. Instrumentos gubernamentales también los vamos a ver más adelante, la definición de cada uno, pero ¿qué sucede con los instrumentos gubernamentales? Obviamente el gobierno necesita allegarse de recursos. Entonces, por un lado y por el otro lado también lo hace como estrategia de política monetaria, ¿sí? ¿Qué es lo que en un momento va a hacer el gobierno? Aquí está el gobierno, ¿sí? Aquí está el mercado. De igual forma, como cualquier individuo, se va a llegar de recursos. Obviamente va a colocar un instrumento. Vamos a ver el primero, que se llama CETES, certificados de la tesorería, ¿sí? Para que en algún momento se allegue de los recursos. ¿Por qué de cierta forma le comento dos aspectos en el gobierno que es resaltable? ¿Por qué coloca deuda? Uno, como cualquier otra situación que comenté hace un momento, es el aspecto de infraestructura, ¿sí? Infraestructura en una nación, ¿sí? Allegarse de recursos. Y la segunda, por la parte de la política monetaria, específicamente la parte de la inflación, ¿sí? ¿Por qué la parte de la inflación? Porque el gobierno va a poder, al allegarse de recursos, va a poder retirar dinero que circula dentro de la sociedad, principalmente del mercado. Obviamente al retirar el dinero en circulación, pues el gobierno va a mantener restringido el mismo mercado o la misma nación del dinero. Y obviamente hace que para efectos de tener esa retención de dinero de circulante, hace que la inflación no se incremente. ¿Por qué? Porque si en un momento dado la sociedad o los sectores productivos se percatan que existe dinero o mucho dinero en circulación, lo que va a suceder es que van a incrementarse los precios de los bienes y servicios. Y al incrementarse los precios de los bienes y servicios, se va a incrementar la inflación.
obviamente se empieza a encarecer el país, cuando realmente, y obviamente se encarece en medida de que no se incrementan los sueldos respectivamente de cada uno de la población, integrante de la población. Al no subir obviamente los sueldos y suben los bienes, pues obviamente viene una etapa de crisis personal. Entonces es una de las situaciones que utiliza el gobierno para efectos de tener controlada la inflación al respecto. Retira dinero, ¿sí?, se lo queda a él, aunque tenga que pagar a un costo, pero obviamente lo va a ocupar para algún desarrollo, alguna situación que convenga y que tenga en mente. Y por el otro lado, pues obviamente va batiendo esta inflación correspondiente para que no exista el incremento en los precios de los bienes y servicios. Obviamente en la parte superior vemos la parte de los emisores, ¿no? ¿Sí? Obviamente cuando hablamos de bancos, pues hablamos de cualquier institución financiera común y corriente que podamos conocer, que podamos encontrar en cualquier parte de la ciudad. Cuando hablamos de las empresas, pues obviamente las empresas también no hace falta mucho que recalcar. Las empresas que en algún momento tengan que se han constituido por medio de las acciones. Para estatales y gobiernos locales, obviamente las empresas paraestatales, principalmente de energía, de luz, o sea, también en un momento ellas se llegan de recursos. Y cuando hablamos de gobiernos locales, pues obviamente hablamos de los estados, así como de los municipios correspondientes. Y en gobierno federal, pues estamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México. Vamos a entrar a hablar cada una de estas instituciones de la estructura del sistema financiero mexicano. En primera instancia, vamos a hablar de las instituciones reguladoras. Usted recordará cuando veíamos la estructura, partíamos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con otra institución que la voy a mencionar más al rato, y de ahí se empezaba a hacer la orden de jerarquía hacia abajo. Vamos a hablar en primera instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por iniciales SHCP, y cuál momento dado van a ser sus objetivos. En primera instancia, proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el plan nacional correspondiente. ¿Qué método nos hace mención? Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a tener a sus hombros toda esa responsabilidad que lleve o conlleve al desarrollo del país. Va a estar en un momento dado administrando las finanzas públicas correspondientes. ¿Cómo va a captar obviamente ese dinero? Y lo vamos a ver más adelante, pues obviamente por la parte de impuestos, ¿sí? Aunado a todos los egresos que tenga que realizar y que tenga que destinar a cada una de las entidades gubernamentales o a cada uno de los estados que compete a esta gran república. Entonces, bajo esa perspectiva, obviamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que proyectar y coordinar, es decir, coordina los recursos que está captando en ese momento para que posteriormente los esté proyectando o realizando en los meses, o bien también en los años. En un momento se da caso, aunque realmente siempre se hace de base anual el presupuesto correspondiente en lo que se va a gastar los recursos que ya percibió. Asimismo, realizar o autorizar todas las operaciones que se haga uso del crédito público, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos del tema de financiamiento, se tiene que realizar y autorizar todas esas operaciones. Debe tener en un momento dado un visto bueno, en pocas palabras. Un visto bueno que permita mantener esa particularidad con respecto a esas funciones que desempeña. También dentro de las mismas tiene el objetivo de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y a las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito. Fíjese usted la gran interacción que tiene con el Banco Central, que es el otro órgano que lo apoya dentro del sistema financiero mexicano. Bajo esa premura, obviamente, tiene que tener ese control al respecto. También ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones de actividades auxiliares de crédito. Las instituciones de apoyo, que en un momento comentábamos en la estructura del sistema financiero mexicano, esas instituciones de apoyo que van a permitir el desarrollo de ciertos sectores especiales, ¿sí?, para efectos de brindar el servicio correspondiente. Otro punto es proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con las disposiciones de recursos y en atención a las necesidades políticas del desarrollo nacional. ¿Qué es lo que en un momento nos menciona en
en este punto muy interesante, que tiene que calcular y proyectar las erogaciones del dinero. Así como va a percibir dinero, tiene que calcular las salidas del mismo, hacia dónde van a ir destinados y marbetear en un momento dado las salidas correspondientes. Obviamente el gobierno no puede, así como usted lo vimos en finanzas personales, en finanzas corporativas, aquí hablando del gobierno, no puede gastar más de lo que un momento dado ingresa. En el momento que lo está haciendo, obviamente está recurriendo con financiamiento externo y está contrayendo deuda que en un futuro tiene que ir a pagar del mismo comportamiento que le pasa tanto a una persona como a una empresa. Otra de los actores a los cuales que se apoya en la estructura del sistema financiero mexicano es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué va a hacer la comisión? Que por sus siglas, desde su abreviatura es CNBV. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creado el 28 de abril de 1995, con autonomía técnica y facultades ejecutivas, teniendo por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades financieras. Aquí voy a hacer un paréntesis. Primera instancia, va a regular y a supervisar lo que estén realizando las instituciones financieras. ¿Con qué objeto? Con un método con la facilidad de que no existan anomalías o repercusiones al respecto. Es de vital importancia esta institución dentro de las operaciones de crédito que realiza la empresa, porque si en un momento dado alguna institución bancaria otorga préstamos y que no están bien regulados hacia quién se destinaron, cómo se destinaron, lo que va a suceder es que va a haber un problema grave con la parte de inversionistas. Recuerde que el banco va a ser un intermediario en donde capta y coloca. Si en un momento dado este banco coloca de más los recursos que ya captó, pues obviamente, y obviamente no le pagan esos créditos, va a tener problemas con los inversionistas. Entonces la Comisión Nacional Bancaria de Valores va a tener ese objetivo de poner límites y analizar cotidianamente estas funciones de operación, entre otras, obviamente, le puse este ejemplo nada más, pero va a tener otras funciones, pero es importante el control que esté llevando consigo paulatinamente. Obviamente, en el ámbito de su competencia a las entidades financieras, lo que le comentaba, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. ¿Sí? Un momento de mantener la armonía que exista dentro de cada uno de los integrantes. Otras atribuciones que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Primera instancia, determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión, veto o remoción y en su caso inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados, fiduciarios, apoderados y funcionarios. Todos estos personajes están inmiscuidos dentro de las instituciones bancarias. Obviamente la comisión tiene la facultad, ¿sí? Tiene toda la facultad de poder hacer esta remoción, mover a estas personas que ocupen estos puestos por un momento dado el mal desempeño o uso o de las facultades que hayan realizado dentro de su administración. Tiene esa facilidad porque de no ser así, imagínese usted, habría una serie de problemas y que se irían agrandando paulatinamente hasta llegar a límites de posiblemente las quiebras de los bancos. También ese es uno de los objetivos que va a tener la comisión, en un momento dado que no exista el quebranto del sistema bancario mexicano, que tenga esa fortaleza que pueda en un momento dado realizarse las transacciones de pagos sucesivamente. Lo comentábamos en la sesión anterior, de no existir este tipo de sistema, difícilmente un país tendría un desarrollo, ¿sí? Un desarrollo y una estabilidad. Otra de las instituciones que también tiene una gran importancia dentro del mismo sistema financiero mexicano es el Banco de México, ¿sí? El Banco de México obviamente va a estar encargado de la política monetaria, de cómo ir controlando cada una de las operaciones que compete a la política. Por ejemplo, el tema que le acabo de comentar de la inflación. El Banco de México va a tener una gran tarea de poder controlar la inflación que tenga dentro del país, de controlar los precios, ¿sí?
de controlar en un momento dado las divisas que estén entrando y saliendo, que no exista fuga de capitales y un sinfín de situaciones estratégicas que en un momento dado le permitan a ello, al Banco de México controlar la estabilidad económica del país, para que no exista estos cambios tan abruptos que posiblemente puedan suceder, y al suceder estos cambios abruptos en materia económica, obviamente va a afectar al motor productivo del mismo país. Entonces el Banco de México va a tener esta importancia y que también va a estar regulando la parte monetaria. Dice, el Estado tendrá un banco central. Eso es en primera instancia. Cada nación debe de tener consigo un banco central, que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Es decir, que cuando hablamos de autónomo estamos hablando o nos estamos refiriendo a que tome decisiones por sí mismo, que no dependa del gobierno, porque pueda suceder que en un momento dado, si el gobierno tiene mucha injerencia dentro del Banco Central, porque el Banco Central se va a dedicar también a la emisión de moneda y de billete, si en un momento dado tiene mucha injerencia el gobierno con respecto a estas decisiones, lo que va a suceder es que comúnmente va a estar emitiendo dinero, porque nunca va a encontrar el tope para poder hacerle frente a sus obligaciones. Y al emitir tanto dinero, comentábamos el tema del dinero en circulación, va a crear índices inflacionarios relativamente altos. Entonces es de vital importancia que el Banco de México tenga autonomía, porque es el escudo para decirle al gobierno, momento, aquí el terreno es parte de nosotros, y tú no tienes injerencia al respecto, porque si no, esto nos creería o nos va a crear un descontrol económico dentro del país. La conducción del Banco Central estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el presidente de la República con la aprobación de senadores o de la Comisión Permanente. ¿Por qué? Porque de cierta forma pone a consideración la lealtad y el compromiso y la ética que tenga para efectos de desempeñar las funciones dentro del mismo entorno macroeconómico del país. ¿Cuáles van a ser los objetivos del Banco de México? Primera instancia, regular cambios, la intermediación financiera, la emisión de billetes, acuñación de moneda, y obviamente ninguna autoridad podrá exigirle otorgar financiamiento. Ahí está la parte, aquí se mencionan dos aspectos importantes, la parte de autonomía y la parte de funciones estratégicas. Desde cierta forma regular los cambios, ¿no? El tipo de cambio que esté sucediendo dentro de una nación. Si es un tipo de cambio fijo, o un tipo de cambio de oferta y demanda, etcétera. Entonces, en un momento dado, bajo este perspecto, tiene que tener esa autoridad y sin que nadie influya en sus decisiones, que esto no lo lleve a un momento dado a crear incertidumbre dentro de la misma nación. Como siguiente punto es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. ¿Sí? En un momento dado, acuérdese usted el tema del poder adquisitivo, que exista una estabilidad y que no tenga cambios abruptos, es decir, que no se deprecie tanto la moneda en comparación de una moneda con más fortaleza, como en algún momento le conocimos la moneda dura, que de cierta forma exista esa estabilidad, porque al no tenerla, obviamente se va depreciando el poder adquisitivo y el dinero va perdiendo valor cotidianamente. Entonces es por ello que procura la estabilidad del poder adquisitivo y fortalece con ello la rectoría del desarrollo nacional, porque también en base a esa estabilidad va a permitir el desarrollo de un país. Otro punto es promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos. Claro, si en un momento dado hacemos transacciones entre nosotros por la compra de bienes y servicios, obviamente el medio para llegarnos de esos bienes va a ser los pagos correspondientes. Tiene que existir una armonía para este tipo de operaciones, ya sea de manera nacional o bien de manera internacional, y que no falle en esta secuencia los puntos a considerarse. El Banco de México va a tener un gran peso para que este tipo de
de operaciones lleve consigo la importancia dentro del medio o del sector productivo de un país. Y en base a eso, obviamente, va a estar dándose las estrategias, se puede dar un avance considerable y las empresas, que es principalmente el actor, va a permitir también tener desarrollo y no el estancamiento o bien, lo peor de los casos, la desaparición de la misma. ¿Cuáles son las funciones del Banco de México? Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos. Segundo punto, operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia. ¿Sí? Ellos van a tener las reservas que en un momento dado tenga una nación al respecto. Siguiente punto, prestar servicios de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo. Cuarto punto, fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y particularmente financiera. ¿Sí? Va a estar cotidianamente asesorando al gobierno para efecto de la toma de decisiones al respecto. También va a tener una participación en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales. También va a tener una gran relevancia, va a ser el representante de la nación con respecto a estos organismos internacionales, en donde se van a estar estipulando ciertas estrategias que hay que llevar a cabo dentro de cada nación. Asimismo, el punto 6 es operar con los organismos a que se refiere a la fracción anterior, con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Es decir, el convivio y la armonía con otros bancos centrales para efectos sobre todo de conocer qué tipo de política, qué tipo de estrategias se emplean para un momento dado llevar a cabo y perfeccionarlas dentro de uno mismo. También, ¿qué es el sistema de pago? Lo que comentamos hace un momento, el tema de la relación de pago de bienes y servicios. Y nos dice lo siguiente, involucra el dinero que usamos, el uso de dinero de otros países que circula en México y también el dinero representado mediante instrumentos como dinero en efectivo, documentos, o sea, título de crédito o medios electrónicos. ¿Sí? Simple y sencillamente la transacción del dinero que existe por el intercambio, compra de bienes y servicios. Muy bien, en esta sesión, ¿qué es lo que nos pudimos percatar, que pudimos aprender un tanto más acerca de las finanzas bursátiles? La importancia del mercado de valores y asimismo también empezamos a detallar cada una de las funciones que tiene los órganos o los organismos en un momento centrales de jerarquía alta de la estructura del sistema financiero. De mi parte ha sido todo, lo espero ver la próxima. Muchas gracias.